Algo le está pasando a sus riñones, y la causa está en su cocina. No en la comida chatarra. No en el sodio. Sino en los mismos vegetales que usted ha comido toda su vida, los que le enseñó su mamá, los que compraba en el mercado allá en su tierra. Betabel, espinacas, camote, tomate, papas. Esos mismos. Y la parte que más va a sorprenderle es esta: en su país, esos vegetales no le hacían nada. Aquí, después de los 60, le están cargando los riñones sin que usted se dé cuenta. Buen día. Soy el Dr. Sam Ortega. Llevo más de 15 años atendiendo a adultos mayores latinos aquí en los Estados Unidos, personas que cuidan su alimentación, que comen sus vegetales con disciplina, que hacen lo que se supone que es correcto. Y aún así terminan con los tobillos hinchados, la presión que no baja, el cansancio que no tiene explicación. Y cuando les hago las preguntas correctas, siempre encontramos lo mismo. No es que coman mal. Es que nadie les explicó que su cuerpo cambió cuando cambió su vida. Hoy quiero contarle algo que muy pocos médicos se toman el tiempo de decirle. No le voy a pedir que deje de comer lo que ama. No le voy a dar una lista de alimentos prohibidos. Lo que le voy a explicar es por qué esos 5 vegetales que son parte de su historia, de su cocina, de su identidad, se convirtieron en un problema después de que usted cruzó la frontera y pasó los 60. Y más importante, le voy a dar 3 pasos simples para que pueda seguir disfrutándolos sin pagarle ese precio a sus riñones. Si este tipo de información le parece útil, le pido que le dé me gusta a este vídeo ahora, antes de seguir viendo. Así YouTube lo muestra a más personas de nuestra comunidad que necesitan escuchar esto. Déjeme explicarle qué está pasando, de la manera más simple que conozco. Sus riñones son como un filtro. Cuando ese filtro tiene buena agua corriendo por detrás y además está limpio, trabaja perfecto. Pero con los años, ese filtro empieza a trabajar más despacio. Es completamente normal. El problema no es el filtro viejo. El problema es que aquí en los Estados Unidos, sin darse cuenta, usted empezó a darle a ese filtro un trabajo mucho mayor que antes, y lo hizo exactamente con los vegetales que creía que eran sus aliados. Piense en cómo era un día normal allá en su tierra. Usted caminaba. Caminaba al mercado, caminaba al trabajo, caminaba para hacer mandados. Tomaba agua fresca en cantidad porque el calor se lo recordaba. Comía recién hecho, con verduras enteras, no concentradas. Y la mayoría de ustedes, antes de llegar aquí, no tenía una lista de medicamentos en la mesa de noche. Aquí todo cambió. Se maneja en lugar de caminar. El aire acondicionado engaña la sed y uno toma menos agua sin darse cuenta. La vida se volvió más sedentaria. Y muchos de ustedes, después de los 60, ya están tomando medicamentos para el corazón o para la presión, especialmente los que actúan sobre el sistema de renina y angiotensina, que es como se llama el mecanismo que sus riñones usan para regular el potasio en la sangre. Esos medicamentos cambian cómo su cuerpo maneja exactamente las sustancias que vienen de estos 5 vegetales. Betabel, espinacas, camote, tomate y papas tienen 2 cosas en común. Tienen oxalatos, que son compuestos que se juntan con el calcio y pueden formar cristales dentro del riñón. Y tienen potasio, que es un mineral esencial, pero que cuando el riñón filtra lento y ciertos medicamentos están presentes, puede acumularse en la sangre hasta niveles que empiezan a causar problemas. Ninguno de estos 2 efectos se siente al principio. Se sienten después, cuando ya llevan meses acumulándose. Como cansancio que no tiene razón. Como tobillos que amanecen hinchados. Como presión que el médico sube el medicamento y sigue sin controlarse bien. Hay 3 cosas que juntas crean este problema, y las 3 cambiaron cuando usted llegó a este país. La primera es el movimiento. Allá en su tierra, usted se movía de forma natural durante el día y eso mantenía la circulación activa hacia los riñones, lo que les ayuda a filtrar más eficientemente. Aquí, con la vida sedentaria, ese flujo se redujo. El riñón no recibe la misma ayuda que antes para hacer su trabajo. La segunda es el agua. En climas cálidos con actividad física, el cuerpo pide agua constantemente. Aquí, con el aire acondicionado y menos movimiento, la sed casi no avisa. Y sin suficiente agua, los oxalatos que vienen de estos vegetales no se eliminan bien. Se quedan. Se concentran. Y eventualmente forman esos cristales que estresan el riñón.
La tercera es la forma en que se preparan estos vegetales aquí comparado con allá. En muchos hogares latinos tradicionales, los vegetales servían en olla grande con bastante agua. Aquí, con los microondas, los hornos, las freidoras de aire, los vegetales se preparan secos, concentrados, asados. Y ese cambio de preparación, que parece pequeño, significa que el riñón recibe una carga mucho mayor de oxalatos y potasio de la que recibía antes. Hace unos meses vino a verme doña Carmen, 71 años, de Guadalajara. Me dijo, doctor, yo siempre he comido lo mismo de toda mi vida y ahora me dicen que mis riñones no están bien. Cuando le expliqué esto, vi en su cara el mismo gesto que veo siempre. Alivio mezclado con sorpresa. Alivio porque por fin tenía sentido. Sorpresa porque nadie se lo había dicho antes. Hizo 3 cambios simples, y en su siguiente análisis los números mejoraron de manera notable. No dejó de comer sus vegetales. Solo cambió cómo los trataba. Ahora déjeme decirle los 3 pasos. Son tan sencillos que los va a poder recordar sin anotar nada. El primero es hervir y botar el agua. Cuando vaya a preparar betabel, espinacas, camote, tomate para salsas o papas, hiérvalos en una olla grande con bastante agua, como lo hacía la abuela, y luego bote esa agua completamente. No la use para sopas ni para nada más. Simplemente bótela. ¿Por qué funciona? Porque los oxalatos y una buena parte del potasio de estos vegetales se van al agua cuando hierven. Los estudios muestran que hervir y botar el agua puede reducir el potasio de un vegetal hasta en la mitad, y los oxalatos bajan de manera muy significativa también. Su abuela no lo sabía científicamente, pero lo hacía instintivamente. Esa costumbre antigua tenía una razón de ser que la ciencia hoy confirma. ¿Cómo lo hace exactamente? Corte el vegetal en trozos pequeños antes de hervirlo, así suelta más fácilmente lo que queremos que salga. Use una olla grande con mucha agua, no poca. Hierva entre 10 y 15 minutos. Y luego bote toda esa agua sin excepción. ¿Cómo va a saber que está funcionando? En la primera semana, si antes sentía los tobillos hinchados por las tardes, va a notar que se hinchan menos. En 2 semanas, si tenía la presión difícil de controlar, puede que empiece a responder mejor a su medicamento. No porque el medicamento cambió, sino porque el riñón ya no está cargando tanto peso extra. Un consejo para que le sea más fácil, hágase la regla de una sola vez para siempre. Cada vez que cocine estos 5 vegetales, hiervo y boto el agua. No tiene que recordar cuál sí y cuál no. Con los 5, siempre lo mismo. Así se vuelve automático en pocos días y no requiere ningún esfuerzo de memoria. Seguramente se está preguntando si al botar el agua pierde los nutrientes buenos también. Es una pregunta muy inteligente. Sí, algunos nutrientes se van con el agua. Pero le digo algo, lo que sus riñones se ahorran de trabajo vale muchísimo más que esos nutrientes extra, especialmente si usted come variedad de vegetales a lo largo del día, lo cual compensa con creces. Don Aurelio, 67 años, de Puerto Rico, siempre asaba el betabel porque le encantaba así. Cuando empezó a hervirlo y botar el agua, a las 3 semanas me dijo, doctor, no sé qué hice diferente, pero me siento más liviano, como sin tanto peso por dentro. Eso es exactamente lo que puede pasarle a usted también. Pero hay algo importante que debo decirle antes de continuar. Este primer paso funciona muy bien solo. Pero hay personas que lo hacen durante semanas y no ven todo el resultado que esperaban. Y cuando les pregunto qué está pasando, siempre descubro que están fallando en el segundo paso. Un paso que parece tan obvio que la mayoría lo ignora. Y sin él, el primero solo hace la mitad del trabajo. El segundo paso es tomar agua como lo hacía allá. 8 vasos al día, distribuidos a lo largo del día, no todos juntos. ¿Por qué funciona? Porque sus riñones necesitan agua para lavar lo que los vegetales dejan atrás, incluso después de hervir y botar el agua de cocción. Sin suficiente agua, esos residuos se quedan adentro y se concentran. Es como intentar limpiar el filtro de su casa sin agua corriente. No importa qué tan bueno sea el filtro, si no tiene agua, no puede limpiar nada. ¿Cómo lo hace? Un vaso al levantarse, antes del café. Un vaso antes de cada una de sus 3 comidas. Un vaso a media mañana y uno a media tarde. Y uno antes de dormir. Así llega a sus 8 sin ningún esfuerzo especial y sin tener que estar contando todo el día. ¿Cómo sabe que está funcionando?
En 2 o 3 días va a ir más seguido al baño y su orina va a estar más clara, casi transparente. Eso es exactamente lo que queremos. Significa que sus riñones están lavando bien y sacando lo que no necesitan. En una semana, si tenía hinchazón en los tobillos o en las manos, va a reducirse de manera notable. Un consejo para que le sea más fácil: ponga una botella de 1,5 litros en la mesa donde desayuna cada mañana. Su meta es que esa botella esté vacía antes de cenar. No necesita poner alarmas ni contar vasos. Solo tiene que ver la botella y recordar que tiene que acabársela antes de la noche. Mis pacientes dicen que este truquito sencillo les cambió la vida porque es visual, no depende de la memoria. Seguramente se está preguntando si puede tomar té de hierbas o jugos en lugar de agua. Sí puede, con moderación. Pero el agua sola es la que más ayuda a los riñones. Los tés y jugos traen sus propios compuestos que el riñón también tiene que procesar. El agua pura es el trabajo más fácil que le puede dar a su filtro. Doña Esperanza, 73 años, de Colombia, casi no tomaba agua. Solo tinto y un vaso de jugo al día. Cuando empezó sus 8 vasos, a las 2 semanas me dijo: me siento diferente, doctor, como más desinflamada por dentro, como más limpia. Sus riñones finalmente tenían lo que necesitaban para trabajar como deben. Eso es exactamente lo que puede pasarle a usted también. Ahora bien, los 2 primeros pasos se hacen desde la cocina y desde el vaso de agua. Pero el tercer paso es el que más sorprende a mis pacientes porque no tiene nada que ver con lo que comen ni con lo que beben. Es algo que usted hacía naturalmente todos los días allá en su tierra, sin darse cuenta, sin llamarle ningún nombre especial. Aquí lo dejó de hacer. Y ese solo cambio multiplicó el daño que los otros 2 factores ya estaban causando. Quédese conmigo porque este tercer paso es el más fácil de los 3, y muchas veces es el que marca la diferencia más grande. El tercer paso es moverse 10 minutos después de comer. Después de cada comida, camine 10 minutos. No rápido. No lejos. No necesita ropa especial ni ir a ningún gimnasio. 10 minutos caminando despacio, a su ritmo, donde sea cómodo para usted. ¿Por qué funciona? Porque allá en su tierra, usted naturalmente se movía después de comer. Había que lavar, había que atender el patio, había que ir a algún lado caminando. Su cuerpo procesaba la comida en movimiento, no sentado. Ese movimiento suave después de comer mejora la circulación hacia los riñones y ayuda a que todo lo que acaba de comer se maneje más eficientemente. Aquí, con la televisión y la computadora esperando después de cada comida, ese movimiento natural desapareció. Y con él, parte de la capacidad del riñón para manejar la carga de la comida. ¿Cómo lo hace? Termine de comer, espere 5 minutos que la comida se asiente, y luego levántese y camine. Puede ser dentro de la casa si hace frío. Puede ser en el pasillo. Puede ser dando vueltas en el patio. Puede ser en la acera de su cuadra. 10 minutos, sin apuro, a su ritmo. ¿Cómo sabe que está funcionando? En la primera semana va a notar que no se siente tan pesado ni tan hinchado después de comer. En 2 semanas va a tener menos inflamación abdominal. Y en un mes, si se mide la presión regularmente, puede notar una tendencia más estable. Un consejo para que le sea más fácil: asócielo con su programa favorito o su telenovela. Primero camino mis 10 minutos, luego me siento a ver mi programa. El programa se convierte en su recompensa, y la caminata se vuelve parte de la rutina sin que tenga que pensarlo 2 veces. Seguramente se está preguntando qué pasa si le duelen las rodillas o le cuesta caminar. No tiene que caminar rápido ni lejos. Si tiene dolor en las rodillas, camine muy despacio con zapatos cómodos. Si no puede caminar, mueva los brazos sentado, o haga movimientos suaves desde su silla. Lo importante es que su cuerpo se active aunque sea un poco. Su cuerpo sabe recibir con gratitud cualquier movimiento que usted le dé, sin importar lo pequeño que sea. Don Héctor, 69 años, de Cuba, siempre se echaba su siesta después de comer. Era su costumbre y la adoraba. Cuando empezó a caminar 10 minutos antes de la siesta, a las 3 semanas me dijo: doctor, mis análisis mejoraron y además duermo mejor la siesta, más profundo. Eso es exactamente lo que puede pasarle a usted también. Bien, repasemos lo que aprendió hoy.
Los 5 vegetales que más riñones estresan después de los 60 en esta comunidad son el betabel, las espinacas, el camote, el tomate en preparaciones concentradas y las papas. No porque sean malos, sino porque el cuerpo que los come ya no es el mismo que los comía allá, y la vida que rodea esa comida tampoco es la misma. El primer paso es hervir y botar el agua cada vez que prepare estos vegetales. Así reduce los oxalatos y el potasio antes de que lleguen a su riñón. El segundo paso es tomar 8 vasos de agua al día, distribuidos. Sus riñones necesitan esa agua para terminar el trabajo de limpieza. El tercer paso es caminar 10 minutos después de cada comida, para que su cuerpo procese lo que comió con la misma ayuda que tenía cuando vivía allá. Son solo estas 3 cosas. Nada más. La mayoría de las personas notan algo diferente ya en la primera semana. Los resultados más claros aparecen entre la segunda y la cuarta semana. Y si es constante, en 2 meses sus próximos análisis pueden mostrar una mejora muy notable. Mire, yo sé que cambiar hábitos no es fácil, especialmente cuando esos hábitos vienen de toda una vida, de la cocina de su mamá, de los sabores de su tierra. Y está completamente bien si hoy solo empieza con uno de los 3 pasos. El que le parezca más fácil. El que más le llame la atención ahora mismo. Lo importante es empezar. Aunque sea solo con hervir y botar el agua esta noche cuando cocine. Su cuerpo se lo va a agradecer. Y recuerde algo que quiero que se lleve de este vídeo: usted no tiene que dejar de ser quien es para cuidar su salud. Su cocina, sus recetas, sus sabores de toda la vida, todo eso puede quedarse con usted. Sus riñones no le piden que olvide su tierra. Solo le piden un poco de ayuda para adaptarse a la vida de acá. Si este vídeo le fue útil, le pido 2 favores pequeños. Primero, dele me gusta para que YouTube lo muestre a más personas de nuestra comunidad que lo necesitan. Segundo, suscríbase al canal. Cada semana comparto consejos como estos para cuidar su salud de forma natural y sensata. Y si tiene alguna pregunta, déjemela en los comentarios. Leo todos y trato de responder personalmente. Soy el Dr. Sam Ortega. Cuídese mucho y nos vemos en el próximo vídeo.